¿Alguna vez se ha preguntado si los objetos en su casa podrían estar atrayendo fuerzas demoníacas? Parece absurdo, ¿verdad? Pero la verdad es que muchos objetos cotidianos, aparentemente inofensivos, pueden tener raíces profundas en prácticas ocultas y paganas, invitando así espíritus malignos a su hogar. Hoy exploraremos 5 de estos objetos y entenderemos por qué debe eliminarlos inmediatamente. Este es una alerta urgente para todos los cristianos que desean proteger sus casas y sus almas de las influencias demoníacas. Imagine un día común. Está en casa, relajándose, cuando de repente empieza a sentir una presencia extraña, sensaciones inexplicables de miedo, movimientos en las sombras o incluso pesadillas constantes. Muchos creen que estos fenómenos pueden atribuirse a objetos específicos que conscientemente o no invitan al mal a su casa. Comencemos con un objeto muy popular, la quema de salvia. La práctica de quemar salvia, conocida como smudging, se ha convertido en una tendencia moderna entre muchos que buscan purificación espiritual y equilibrio energético. Sin embargo, para entender completamente esta práctica y sus implicaciones, es necesario explorar sus orígenes y significados más profundos. La quema de salvia es una tradición antigua que se remonta a culturas indígenas americanas, donde se usaba en ceremonias sagradas para limpiar espacios, personas y objetos de energías negativas y espíritus malignos. Sin embargo, a medida que esta práctica fue asimilada por otras culturas y popularizada en contextos modernos, perdió muchas veces su contexto cultural y espiritual original, convirtiéndose en una moda entre aquellos que buscan soluciones rápidas para problemas espirituales. La creencia de que el humo de la salvia puede purificar un ambiente y alejar espíritus malignos está arraigada en la idea de que ciertos materiales poseen propiedades espirituales intrínsecas. Sin embargo, esta perspectiva plantea preguntas significativas sobre dónde ponemos nuestra fe y confianza. Cuando recurrimos a objetos físicos o rituales específicos para protección espiritual, podemos estar inadvertidamente colocando nuestra fe en esos objetos, en lugar de confiar completamente en el poder de Dios. La Biblia es clara en su condena a prácticas que desvían nuestra confianza de Dios hacia elementos creados. El uso de salvia en rituales de purificación está íntimamente ligado al ocultismo y a la brujería. Estas prácticas frecuentemente involucran invocación de espíritus y la manipulación de energías sobrenaturales, elementos que son directamente contrarios a las enseñanzas bíblicas. La Biblia advierte repetidamente contra la participación en actividades ocultas o cualquier práctica que involucre la invocación de espíritus o fuerzas sobrenaturales que no sean de Dios. En Deuteronomio, por ejemplo, se nos advierte a no practicar adivinación, hechicería o encantamientos, pues estas prácticas son abominables al Señor. Al participar en rituales como la quema de salvia, podemos estar inadvertidamente abriendo puertas a influencias espirituales malignas. Más crucialmente, la práctica de quemar salvia puede ser vista como una forma de sincretismo religioso, donde elementos de diferentes sistemas de creencia se mezclan, resultando en una forma diluida de fe que no honra plenamente a Dios. El sincretismo es particularmente peligroso porque puede llevar a los cristianos a creer que están protegidos espiritualmente por medios que no son sancionados por Dios. Esta falsa sensación de seguridad puede desviar a las personas de la verdadera fuente de protección y poder espiritual, que se encuentra solo en Jesucristo. En el libro de Hechos, la verdadera liberación de espíritus malignos se ejemplifica por la autoridad del nombre de Jesús y por la fe y oración de los creyentes, no por medio de rituales paganos. Cuando los cristianos recurren a prácticas como la quema de salvia, están esencialmente afirmando que estas prácticas tienen poder espiritual equivalente o superior al nombre de Jesús. Esto no solo es teológicamente incorrecto, sino que también subestima la suficiencia de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo la protección espiritual.
La narrativa en Hechos 19, donde los hijos de Esceva intentan expulsar un demonio en nombre de Jesús sin tener una relación verdadera con él, ilustra el peligro de usar el nombre de Jesús o cualquier otro ritual sin verdadera fe. El demonio respondió: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y luego atacó a los hombres, destacando la importancia de la fe genuina y la autoridad espiritual auténtica. Otro objeto comúnmente encontrado en casas es el atrapasueños. Estos objetos tienen sus orígenes en la cultura indígena americana, particularmente entre los pueblos ojibwe. Tradicionalmente, los atrapasueños estaban hechos de un aro de madera, con una red de fibras vegetales o tendones de animales, decorados con plumas y cuentas. Se colgaban sobre las camas de los niños para proteger sus sueños, atrapando las pesadillas en la red y permitiendo que solo los sueños buenos pasaran por el centro. A pesar de su apariencia encantadora y de su intención aparentemente benigna, el uso de atrapasueños levanta preocupaciones espirituales significativas, especialmente para los cristianos. La primera cuestión a considerar es la creencia subyacente al uso de los atrapasueños. Se ven como talismanes, objetos que poseen poderes sobrenaturales para influir en el mundo espiritual. Al confiar en estos objetos para protección o manipulación del mundo de los sueños, estamos poniendo nuestra fe en algo creado por manos humanas, en lugar de confiar en el poder y protección de Dios. La Biblia es clara en su condena al uso de amuletos y talismanes. En Isaías, por ejemplo, el profeta condena a los israelitas por confiar en objetos y prácticas paganas en lugar de confiar en el Señor. La confianza en amuletos como los atrapasueños puede inadvertidamente abrir puertas a influencias espirituales malignas. Además, el uso de atrapasueños puede ser visto como una forma de sincretismo religioso, donde elementos de diferentes tradiciones religiosas se mezclan. Este sincretismo diluye la fe cristiana y desvía la atención de la verdadera fuente de protección y seguridad que se encuentra solamente en Dios. En Colosenses, Pablo advierte a los cristianos a no ser engañados por filosofías y tradiciones humanas que no están de acuerdo con Cristo. El uso de atrapasueños puede ser visto como una de estas tradiciones engañosas que alejan a los creyentes de la verdadera fe. Otro aspecto preocupante es que los atrapasueños pueden estar asociados a prácticas espirituales y rituales que son contrarios a las enseñanzas bíblicas. Algunas personas que usan atrapasueños también se involucran en otras prácticas espirituales de la nueva era o del ocultismo, como meditación trascendental, lectura de tarot y astrología. Estas prácticas son explícitamente condenadas en la Biblia como abominaciones al Señor. En Deuteronomio, Dios advierte a los israelitas a no involucrarse en adivinación, hechicería o consulta a los muertos, pues estas prácticas son detestables al Señor. Además, hay el peligro de involucrarse en prácticas espirituales superficiales que sustituyen una fe genuina y una relación profunda con Dios. Usar un atrapasueños para protección es una forma de sustituir la verdadera confianza en Dios por un objeto físico. La Biblia nos llama a poner toda nuestra confianza en Dios y a buscar su protección a través de la oración y la fe. En Salmos, leemos que Dios es nuestro refugio y fortaleza, un socorro bien presente en la angustia. Cuando confiamos en objetos como los atrapasueños, estamos, en la práctica, negando la suficiencia de Dios para protegernos y guiarnos. Es importante considerar el impacto espiritual de estos objetos en nuestras vidas y hogares. Los atrapasueños, al igual que otros talismanes, pueden servir como puntos de contacto para influencias espirituales negativas. Al introducir estos objetos en nuestras casas, podemos inadvertidamente estar invitando a espíritus malignos a habitar con nosotros. En Efesios, Pablo nos instruye a vestir toda la armadura de Dios para que podamos resistir las asechanzas del diablo. Esto incluye mantener nuestras casas libres de objetos que puedan servir de portales para influencias espirituales malignas.
Muchos cristianos no se dan cuenta, pero los medios que consumimos pueden ser un portal para influencias demoníacas. Películas, series y hasta juegos de mesa con temas ocultos pueden abrir puertas para el maligno. Películas y programas de televisión que glorifican lo sobrenatural o prácticas ocultas no son solo entretenimiento inocente. Pueden desensibilizar nuestra mente y espíritu para el peligro real de estas prácticas. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 2. Para entender plenamente los peligros de los medios que consumimos, es importante reconocer cómo pueden moldear nuestras percepciones y creencias. Los medios, en todas sus formas, tienen un poder tremendo de influencia sobre nuestros pensamientos, emociones y comportamiento. Cuando vemos películas o series que glorifican lo oculto, estamos, muchas veces inconscientemente, permitiendo que esas influencias penetren en nuestras mentes y corazones. Esto puede llevar a una desensibilización gradual, donde prácticas que antes considerábamos inaceptables se vuelven normales o incluso atractivas. Películas y programas de televisión que glorifican lo sobrenatural a menudo retratan la magia, la brujería y otros elementos ocultos como algo fascinante y emocionante. Los personajes que practican la hechicería son presentados como héroes o figuras de simpatía. Este tipo de contenido puede llevar a las personas, especialmente a los jóvenes, a experimentar estas prácticas en la vida real. Sin embargo, la Biblia es clara en su condena a todas las formas de ocultismo y hechicería. En Deuteronomio, Dios advierte a los israelitas a no involucrarse en adivinación, hechicería o encantamientos, pues estas prácticas son abominables al Señor. Películas y series que involucran lo sobrenatural a menudo retratan batallas espirituales y la presencia de espíritus malignos de una manera que puede parecer glamorosa o emocionante. Esta trivialización de la realidad de las batallas espirituales puede llevarnos a subestimar el poder y la maldad de los espíritus demoníacos. La Biblia nos enseña que estamos en una batalla espiritual constante contra las fuerzas del mal. En Efesios, Pablo nos instruye a vestir toda la armadura de Dios para que podamos resistir las asechanzas del diablo. Juegos de mesa y videojuegos también pueden ser fuentes de influencia demoníaca. Muchos juegos populares incluyen temas ocultos, magia y rituales que pueden parecer inofensivos, pero que pueden abrir puertas a influencias espirituales negativas. Participar en estos juegos, incluso por diversión, permite que estos temas entren en nuestras mentes y espíritus. Algunos pueden argumentar que es solo un juego, pero la realidad es que lo que permitimos en nuestras vidas a través del entretenimiento puede tener un impacto profundo en nuestro bienestar espiritual. La Biblia nos advierte a no dar lugar al diablo, y esto incluye ser cuidadoso con lo que elegimos como formas de entretenimiento. La música también tiene un poder significativo para influir en nuestras emociones y pensamientos de manera profunda. Muchas canciones populares contienen letras que glorifican el comportamiento inmoral, la rebelión y hasta el ocultismo. Escuchar estas canciones repetidamente puede llevarnos a aceptar estos mensajes como normales. En Filipenses, Pablo nos exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, de buena fama, virtuoso y digno de alabanza. La música que elegimos escuchar debe reflejar estos valores y acercarnos a Dios, en lugar de alejarnos de Él. Las redes sociales también son un área donde debemos ser vigilantes. Las plataformas de redes sociales están llenas de contenido que puede ser espiritualmente perjudicial. Desde publicaciones que promueven prácticas de la nueva era hasta videos que glorifican el comportamiento inmoral, la exposición constante a este tipo de contenido puede desensibilizar nuestros corazones y mentes. Las redes sociales también pueden crear un ambiente donde somos constantemente bombardeados con comparaciones y presiones para conformarnos a los estándares del mundo. La Biblia nos llama a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente,
para que podamos discernir la voluntad de Dios. El impacto acumulativo de los medios en nuestra vida espiritual no puede ser subestimado. Cada vez que permitimos que contenido contrario a los principios bíblicos entre en nuestras vidas, estamos permitiendo que el enemigo tenga un punto de entrada. Esto puede llevar a una serie de problemas espirituales, incluyendo ansiedad, depresión y una sensación de desconexión de Dios. Debemos ser proactivos en proteger nuestros corazones y mentes, eligiendo cuidadosamente lo que vemos, escuchamos y leemos. Esto significa hacer elecciones conscientes para consumir medios que edifiquen nuestra fe y nos acerquen a Dios. Una manera de combatir la influencia negativa de los medios es llenar nuestras vidas con la palabra de Dios, leer la Biblia regularmente, meditar en las Escrituras y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria puede ayudarnos a mantener nuestra mente enfocada en cosas que son verdaderas, nobles y puras. Además, debemos cultivar una vida de oración robusta, buscando la orientación y la protección de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La oración nos mantiene conectados a Dios y nos ayuda a discernir sus verdades en medio de las mentiras que el mundo intenta vendernos. Otra práctica importante es la comunión con otros creyentes. Participar en una comunidad de fe donde podemos animarnos unos a otros y mantenernos responsables es crucial para nuestra salud espiritual. En Hebreos, se nos exhorta a no abandonar nuestra congregación, como es costumbre de algunos, sino a animarnos unos a otros, y aún más a medida que vemos el día acercándose. La comunión con otros cristianos nos proporciona apoyo y nos ayuda a permanecer firmes en nuestra fe, especialmente cuando enfrentamos las presiones y tentaciones del mundo. La presencia de libros que promueven la nueva era, hechicería u otras prácticas espirituales contrarias a las enseñanzas bíblicas debe ser evitada y eliminada de nuestras casas. Estos libros, aunque a menudo disfrazados como meramente informativos o culturales, pueden tener un impacto profundo e insidioso en nuestra vida espiritual. La historia del libro de Hechos nos proporciona un ejemplo poderoso del impacto de estos materiales y la importancia de apartarse de ellos. En Hechos, muchos de los nuevos convertidos que anteriormente practicaban artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron públicamente como un signo de arrepentimiento y renuncia a sus antiguas prácticas. Este acto de quemar sus libros de magia no fue solo simbólico, fue una declaración contundente de que estaban abandonando completamente esas prácticas y poniendo su fe exclusivamente en Jesucristo. La práctica de deshacerse de estos libros debe ser vista como una medida de protección espiritual. Así como los nuevos convertidos en Éfeso, debemos estar dispuestos a hacer sacrificios radicales para apartarnos de cualquier cosa que pueda comprometer nuestra fe y nuestra relación con Dios. Esto puede significar no solo eliminar estos libros de nuestras casas, sino también ser vigilantes sobre el tipo de contenido que consumimos en general. Además de los libros directamente relacionados con el ocultismo, también debemos estar atentos a materiales que promuevan filosofías de la nueva era. Estos libros frecuentemente presentan ideas que pueden parecer benignas o incluso positivas a primera vista, como la autoayuda, el desarrollo personal y la espiritualidad alternativa. Sin embargo, muchas de estas filosofías están arraigadas en creencias que son incompatibles con la fe cristiana. La influencia de estos libros puede ser sutil, pero poderosa. Pueden cambiar la manera en que pensamos sobre nosotros mismos, el mundo a nuestro alrededor y nuestra relación con Dios. Pueden introducir dudas y confusión y llevarnos a cuestionar la suficiencia de la Biblia y la autoridad de Dios. Por eso, es crucial que seamos diligentes en proteger nuestras mentes y corazones contra estas influencias. Una manera práctica de lidiar con estos libros es sustituir los materiales espiritualmente perjudiciales por literatura edificante y que fortalezca la fe. La lectura de libros que expliquen y profundicen en las enseñanzas bíblicas, biografías de cristianos devotos y obras que inspiren la devoción
y el crecimiento espiritual puede tener un impacto positivo en nuestra vida espiritual. Estos libros pueden alentarnos, edificarnos y ayudarnos a crecer en nuestra fe, proporcionando una base sólida de conocimiento bíblico e inspiración espiritual. También es útil participar en grupos de lectura o estudios bíblicos donde podamos discutir el contenido de libros edificantes y compartir ideas con otros creyentes. Esa comunión e intercambio de ideas pueden fortalecer nuestra fe y ayudarnos a mantenernos firmes en nuestros compromisos espirituales. Al rodearnos de materiales que refuercen los principios bíblicos y alejarnos de aquellos que promuevan prácticas espirituales perjudiciales, estamos tomando pasos concretos para proteger nuestra fe y nuestras almas. Debemos ser modelos para aquellos a nuestro alrededor, especialmente para los más jóvenes, mostrando la importancia de seleccionar cuidadosamente lo que leemos y permitimos entrar en nuestras vidas. Al hacer esto, podemos crear un ambiente donde la palabra de Dios es valorada y respetada, y donde influencias espirituales negativas son activamente evitadas. Nuestra casa debe ser un santuario de paz y espiritualidad, donde la presencia de Dios se siente y se celebra en todas las áreas de nuestra vida. Estatuas, esculturas y adornos que representan dioses de otras religiones o símbolos ocultos son un riesgo significativo para la vida espiritual de un cristiano. Estos ítems, muchas veces vistos solo como elementos decorativos o culturales, pueden traer consigo presencias espirituales que influyen negativamente en el ambiente de un hogar. La presencia de tales objetos no es solo una cuestión de gusto estético o cultural, sino que puede tener profundas implicaciones espirituales que a menudo son subestimadas o ignoradas. La Biblia es extremadamente clara al condenar la idolatría y la creación de imágenes que representan dioses falsos. En Éxodo, Dios da un mandamiento directo a su pueblo: no harás para ti imagen de escultura, ni semejanza alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este mandamiento no es solo una regla arbitraria, sino una protección contra la inclinación humana de adorar lo que puede ser visto y tocado, en lugar de adorar al Dios invisible y verdadero. La idolatría, en todas sus formas, es un desvío de la verdadera adoración y un insulto a la santidad de Dios. La cuestión con estatuas y adornos que representan dioses de otras religiones es que frecuentemente llevan consigo significados y energías espirituales inherentes a sus orígenes. Al introducir estos ítems en nuestros hogares, podemos estar inadvertidamente invitando a estas influencias espirituales a compartir nuestro espacio. Esto puede resultar en una variedad de manifestaciones negativas, desde una sensación general de inquietud hasta disturbios espirituales más evidentes. Un ejemplo clásico es la historia de Gedeón, quien fue llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Uno de los primeros actos de Gedeón, bajo la orientación de Dios, fue destruir el altar de Baal que su padre había construido y cortar el poste sagrado que estaba al lado de él. Este acto de destrucción fue simbólico y práctico. Simbolizaba el rechazo a los dioses falsos y la restauración de la adoración verdadera a Dios. De manera similar, cuando mantenemos estatuas y adornos de dioses falsos en nuestras casas, estamos permitiendo que estos objetos tengan una influencia sobre nosotros que compite con la adoración de Dios. Los adornos que poseen símbolos ocultos o esotéricos pueden funcionar como portales para influencias espirituales malignas. Estos símbolos, a menudo usados en prácticas de brujería y ocultismo, son más que simples decoraciones. Están diseñados para canalizar energías espirituales específicas. Cuando permitimos que estos símbolos entren en nuestros hogares, estamos creando un ambiente propicio para la actividad espiritual negativa. La Biblia nos advierte a alejarnos de toda forma de ocultismo y prácticas espirituales que no honran a Dios. La eliminación de estos ítems de nuestros hogares no es un acto de superstición, sino una medida de protección espiritual. Es una declaración de que elegimos adorar únicamente a Dios
y rechazamos todas las otras formas de espiritualidad que compiten con él. Así como los israelitas fueron llamados a destruir todos los símbolos de idolatría en su tierra, somos llamados a purificar nuestros hogares de cualquier cosa que pueda desviarnos de la verdadera adoración. Este es un paso importante para crear un ambiente en el que el Espíritu Santo es bienvenido y puede operar libremente. La presencia de tales objetos puede impactar negativamente la atmósfera espiritual de nuestra casa. Nuestra casa debe ser un lugar de paz, un refugio donde podemos conectarnos con Dios y crecer espiritualmente. Cuando introducimos objetos que representan dioses falsos o símbolos ocultos, estamos perturbando esa paz y creando un ambiente espiritualmente opresivo. Muchos testimonios de cristianos que han eliminado tales objetos de sus hogares relatan una sensación inmediata de alivio y paz, indicando la influencia espiritual que estos ítems pueden tener. Es importante que hagamos una evaluación cuidadosa de los ítems que mantenemos en nuestros hogares. Debemos preguntarnos, ¿este objeto glorifica a Dios o está en oposición a sus enseñanzas? ¿Estamos inadvertidamente permitiendo que influencias espirituales negativas entren en nuestras vidas a través de estos ítems? Al responder a estas preguntas con sinceridad y disposición para actuar, podemos tomar medidas concretas para proteger nuestra vida espiritual y la de nuestras familias. La decisión de eliminar estatuas, esculturas y adornos que representan dioses de otras religiones o símbolos ocultos es una demostración de nuestro compromiso con la pureza espiritual y la adoración exclusiva a Dios. Este acto de purificación no solo honra a Dios, sino que también establece un ejemplo poderoso para nuestros hijos y para aquellos a nuestro alrededor. Muestra que tomamos en serio nuestra fe y que estamos dispuestos a tomar medidas concretas para vivir de acuerdo con los principios bíblicos. La presencia de estatuas, esculturas y adornos que representan dioses falsos o símbolos ocultos en nuestros hogares es una cuestión que debe ser tratada con seriedad. La Biblia nos llama a adorar solo a Dios y a rechazar todas las formas de idolatría. Al eliminar estos ítems de nuestros hogares, estamos declarando nuestra fidelidad a Dios y creando un ambiente donde el Espíritu Santo puede habitar y operar. Que podamos ser diligentes en proteger nuestras casas y nuestras vidas de todas las influencias espirituales negativas, honrando a Dios en todo lo que hacemos. Para proteger nuestras casas y nuestras almas de las influencias espirituales negativas, necesitamos adoptar un enfoque proactivo y fundamentado en la fe cristiana. El primer paso es reconocer que nuestra batalla es espiritual y que, como tal, exige armas espirituales. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales del mal. Con esto en mente, debemos recurrir a la fe en Jesucristo como nuestro mayor recurso y defensa. La purificación espiritual comienza con un compromiso sincero con Jesucristo. Esto significa entregar nuestras vidas a Él, reconociendo que Él es nuestro Salvador y Señor. El poder de la sangre de Cristo es un tema central en la fe cristiana, representando la victoria sobre el pecado y el mal. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos la promesa de redención y liberación de todas las fuerzas malignas que puedan intentar oprimirnos. Santiago 4:7 nos da una orientación clara y poderosa: resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Esta instrucción es tanto un mandamiento como una promesa. Resistir al diablo significa rechazar todas sus tentaciones y mentiras, manteniéndonos firmes en la fe y en la verdad de Dios. Esta resistencia no es pasiva, es activa y continua, exigiendo que estemos siempre alertas y vigilantes contra las trampas del enemigo. La promesa de que Él huirá de nosotros al resistirle es un recordatorio reconfortante de que con Dios a nuestro lado tenemos la autoridad y el poder para vencer el mal. Crear un ambiente que glorifique a Dios en nuestros hogares es otro paso esencial para la protección espiritual. Esto implica llenar nuestras casas con la palabra de Dios.
La Biblia debe ocupar un lugar central en nuestra vida diaria, siendo leída, meditada y aplicada en todas las áreas. La lectura regular de las Escrituras nos fortalece espiritualmente, nos da sabiduría y nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Cuando nuestras mentes están saturadas con la verdad de Dios, estamos menos vulnerables a las mentiras del enemigo. La oración es otro componente vital. Una vida de oración robusta nos mantiene conectados a Dios, nos permite buscar su orientación y protección y fortalece nuestra fe. La oración debe ser una práctica diaria y constante, donde presentamos nuestras preocupaciones, agradecimientos y peticiones a Dios. Además, la oración intercesora, donde oramos unos por otros, fortalece la comunidad de fe y crea un escudo de protección espiritual alrededor de nosotros y de aquellos que amamos. El alabanza también desempeña un papel crucial en la creación de un ambiente espiritual saludable. Cuando llenamos nuestras casas con músicas y cánticos que exaltan a Dios, estamos creando un ambiente donde el Espíritu Santo es bienvenido y puede operar libremente. El alabanza tiene el poder de cambiar la atmósfera espiritual, trayendo paz y alegría, y alejando cualquier influencia negativa. La música que glorifica a Dios puede elevar nuestros espíritus y recordarnos sus promesas y su amor. Otra práctica importante es la comunión con otros creyentes. La Biblia nos exhorta a no descuidar la reunión de los santos, pues la comunión nos fortalece y nos anima a continuar firmes en la fe. Participar en una iglesia local, involucrarse en estudios bíblicos y formar relaciones con otros cristianos nos da apoyo y responsabilidad. En Hebreos se nos recuerda que debemos animarnos unos a otros diariamente para que nadie se endurezca por el engaño del pecado. Finalmente, debemos ser diligentes en examinar y eliminar de nuestras casas cualquier cosa que pueda servir de portal para influencias espirituales negativas. Esto incluye evaluar cuidadosamente las películas que vemos, los libros que leemos, los juegos que jugamos y hasta las decoraciones que elegimos. Debemos eliminar cualquier ítem que glorifique lo oculto, la violencia o cualquier cosa que esté en desacuerdo con los principios bíblicos. En Filipenses, Pablo nos exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, de buena fama, virtuoso y digno de alabanza. Al llenar nuestras mentes y hogares con estas cosas, estamos creando un ambiente donde Dios puede habitar y operar libremente. Proteger nuestras casas y nuestras almas requiere vigilancia continua y un compromiso firme con los principios bíblicos. Al confiar en el poder de la sangre de Cristo, resistir al diablo, llenar nuestros hogares con la palabra de Dios, oración y alabanza, y mantener comunión con otros creyentes, podemos crear un ambiente espiritual saludable y seguro, que podamos siempre buscar la protección y la orientación de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, confiando en que Él es fiel para guardarnos de todo mal. Recuerde, no hay objeto, ritual o práctica que pueda sustituir el poder de Dios. Muchas veces, las personas buscan protección y consuelo en cosas materiales, creyendo que ciertos ítems o rituales tienen el poder de alejar el mal y traer paz. Sin embargo, esta creencia puede desviar nuestra confianza del único que realmente puede protegernos y salvarnos, Jesucristo. Él es nuestra fortaleza y nuestro refugio seguro. Eliminar estos ítems de nuestras casas es declarar nuestra fe y confianza en Él, rechazando toda influencia del maligno. Este acto de eliminar objetos que puedan tener connotaciones espirituales negativas es un paso significativo en nuestro camino de fe. No se trata solo de eliminar cosas físicas, sino de hacer una limpieza espiritual en nuestras vidas. La confianza en Jesucristo es fundamental para enfrentar los desafíos espirituales que encontramos. Al confiar en Jesús, aceptamos su promesa de que nunca nos dejará ni nos abandonará. Él nos guarda de peligros visibles e invisibles, nos da sabiduría para discernir lo correcto y nos fortalece para enfrentar las batallas diarias con valentía y fe.
En momentos de duda o miedo, podemos volvernos a las Escrituras y encontrar consuelo en las promesas de Dios. La Biblia nos anima a confiar plenamente en el Señor, a buscar su rostro continuamente y a depender de su fuerza. El Salmo 23, por ejemplo, nos recuerda que el Señor es nuestro pastor y como tal nos guía, protege y provee todas nuestras necesidades. La práctica de remover ítems espiritualmente negativos de nuestras casas es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra fe y nuestra relación con Dios. Es un momento para evaluar lo que realmente importa y para rededicar nuestras vidas a seguir los caminos de Cristo. Este acto puede servir como un catalizador para un avivamiento espiritual personal. Eliminar estos ítems no solo protege nuestras casas y familias, sino que también fortalece nuestra propia caminata espiritual. Estamos declarando que confiamos completamente en Jesús para nuestra protección y bienestar. Estamos diciendo al mundo espiritual que no hay lugar en nuestras vidas para influencias que no provengan de Dios. Nuestra casa debe ser un santuario de paz y espiritualidad, donde la presencia de Dios se sienta y se celebre en todas las áreas de nuestra vida. Al eliminar estos objetos, estamos creando un ambiente donde el Espíritu Santo puede habitar y operar libremente. Que podamos siempre buscar la protección y la orientación de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. El acto de purificación espiritual no solo honra a Dios, sino que también establece un ejemplo poderoso para nuestros hijos y para aquellos a nuestro alrededor. Muestra que tomamos en serio nuestra fe y que estamos dispuestos a tomar medidas concretas para vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Para proteger nuestras casas y nuestras almas de las influencias espirituales negativas, necesitamos adoptar un enfoque proactivo y fundamentado en la fe cristiana. Debemos confiar en el poder de la sangre de Cristo, resistir al diablo, llenar nuestros hogares con la palabra de Dios, oración y alabanza, y mantener comunión con otros creyentes. Estos pasos nos ayudarán a crear un ambiente espiritual saludable y seguro, que podamos siempre buscar la protección y la orientación de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, confiando en que Él es fiel para guardarnos de todo mal. Pero el Señor es fiel, Él os fortalecerá y os guardará del maligno. 2 Tesalonicenses 3:3. Eliminar estos ítems de nuestras casas es declarar nuestra fe y confianza en Jesús, rechazando toda influencia del maligno. Este acto de eliminar objetos con connotaciones espirituales negativas es significativo en nuestro camino de fe. No se trata solo de eliminar cosas físicas, sino de hacer una limpieza espiritual en nuestras vidas. Al confiar en Jesús, aceptamos su promesa de que nunca nos dejará ni nos abandonará. Él nos guarda de peligros visibles e invisibles, nos da sabiduría para discernir lo correcto y nos fortalece para enfrentar las batallas diarias con valentía y fe. En momentos de duda o miedo, podemos volvernos a las Escrituras y encontrar consuelo en las promesas de Dios. La Biblia nos anima a confiar plenamente en el Señor, a buscar su rostro continuamente y a depender de su fuerza. El Salmo 23 nos recuerda que el Señor es nuestro pastor y como tal nos guía, protege y provee todas nuestras necesidades. La práctica de remover ítems espiritualmente negativos de nuestras casas es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra fe y nuestra relación con Dios. Es un momento para evaluar lo que realmente importa y para rededicar nuestras vidas a seguir los caminos de Cristo. Este acto puede servir como un catalizador para un avivamiento espiritual personal. Eliminar estos ítems no solo protege nuestras casas y familias, sino que también fortalece nuestra propia caminata espiritual. Estamos declarando que confiamos completamente en Jesús para nuestra protección y bienestar. Estamos diciendo al mundo espiritual que no hay lugar en nuestras vidas para influencias que no provengan de Dios. Nuestra casa debe ser un santuario de paz y espiritualidad, donde la presencia de Dios se sienta y se celebre en todas las áreas de nuestra vida. Al eliminar estos objetos, estamos creando un ambiente
donde el Espíritu Santo puede habitar y operar libremente. Que podamos siempre buscar la protección y la orientación de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. El acto de purificación espiritual no solo honra a Dios, sino que también establece un ejemplo poderoso para nuestros hijos y para aquellos a nuestro alrededor. Muestra que tomamos en serio nuestra fe y que estamos dispuestos a tomar medidas concretas para vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Para proteger nuestras casas y nuestras almas de las influencias espirituales negativas, necesitamos adoptar un enfoque proactivo y fundamentado en la fe cristiana. Debemos confiar en el poder de la sangre de Cristo, resistir al diablo, llenar nuestros hogares con la palabra de Dios, oración y alabanza, y mantener comunión con otros creyentes. Estos pasos nos ayudarán a crear un ambiente espiritual saludable y seguro, que podamos siempre buscar la protección y la orientación de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, confiando en que Él es fiel para guardarnos de todo mal. Pero el Señor es fiel, Él os fortalecerá y os guardará del maligno. 2 Tesalonicenses 3:3. Jesucristo es nuestra protección y fortaleza. Esta afirmación no es solo un reconocimiento de fe, sino un llamado a vivir en confianza y dependencia total en Dios. En un mundo lleno de incertidumbres y peligros espirituales, es reconfortante saber que tenemos un Salvador que nos ama y tiene el poder de protegernos de todo mal. Al remover ítems espiritualmente negativos, reafirmamos nuestra fe en Jesucristo. Declaramos que nuestra protección y seguridad vienen solo de Dios. Este acto de purificación espiritual fortalece nuestra fe y elimina cualquier distracción que pueda desviarnos de la verdadera fuente de nuestro poder y seguridad. Llenar nuestras casas con la palabra de Dios es crucial. La Biblia debe ser leída y aplicada en nuestra vida diaria. Cuando nuestras mentes están saturadas con la verdad de Dios, estamos menos vulnerables a las mentiras del enemigo. La lectura regular de las Escrituras nos da sabiduría y nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. El alabanza tiene el poder de cambiar la atmósfera espiritual en nuestras casas. Al llenar nuestro hogar con música que exalta a Dios, creamos un ambiente donde el Espíritu Santo es bienvenido. El alabanza trae paz y alegría, alejando cualquier influencia negativa y recordándonos las promesas y el amor de Dios. Debemos examinar y eliminar de nuestras casas cualquier cosa que pueda servir de portal para influencias espirituales negativas. Esto incluye evaluar cuidadosamente las películas que vemos, los libros que leemos y los juegos que jugamos. Debemos eliminar cualquier ítem que glorifique lo oculto o cualquier cosa en desacuerdo con los principios bíblicos. Que Dios nos fortalezca y nos proteja de todo mal. Al tomar estas decisiones importantes para nuestra vida espiritual y la protección de nuestros hogares, estamos declarando nuestra fe y confianza en Jesucristo. Él es nuestra fortaleza y nuestro refugio seguro.